22 más 27 más... Ahí está. Bueno, vamos a empezar para ser puntuales. Antes que nada, aclarar lo que ya escribí en el Classroom, pero si ustedes no tuvieron posibilidad de leer todavía. Yo cuando conversé con ustedes les había dicho que las clases de laboratorio eran presenciales desde la primera semana de clase, porque así yo entendí en el comunicado que nos enviaron ya en febrero. Pero ellos no tuvieron en cuenta que antes de mi hora de laboratorio ustedes tenían otra materia, no me acuerdo cuál, análisis puede ser, alguna materia, de la que salían 10:50 y entran 10:50 a mi clase, ¿verdad? Entonces, como era, no hay ninguna posibilidad física de que ustedes se retiren de su clase virtual y vayan a la facultad para la clase presencial. No tuvieron en cuenta eso, entonces yo le pregunté al ingeniero Hugo González, el encargado de los laboratorios de la ingeniería aplicada, y me dijo que sí, que realmente está bien la interpretación, pero que bueno, pasó esto. Entonces empezamos recién a partir del 14, cuando todos ya o todas las clases figuren ya como presenciales. ¿Se entiende eso, el por qué? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Era también la consulta de los delegados y con justa razón, ¿verdad? Y de todas maneras, el ingeniero González me pidió que justifique esas 2 semanas que no vamos a estar en el laboratorio, como si fuera mi culpa, ¿verdad? Pero bueno, yo claro que le voy a justificar. Gastón me pregunta a partir de qué fecha, y sería, el lunes sería 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué fecha sería el jueves? 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Jueves 18, ¿sí? No sé, ¿y cuándo vamos a ver los grupos que se van a ir a esa fecha? Y no se matriculan todos. Entonces voy a hacer con lo que están acá, que son más o menos, bueno, ahora están figurando 50, pero en mi lista anterior estaban solamente 32, creo. Yo voy a 16 alumnos pueden ir, pero yo creo que no va a haber problema que vayan 20. En todo caso, esperan en el pasillo hasta que se desocupen los equipos y etcétera, ¿verdad? Entonces creería que grupos de 20, ¿sí? Si ustedes pueden armar sus grupos, yo no tengo problema, porque por ejemplo, a lo mejor vienen juntos, ¿verdad? Vienen juntos a la facultad o se van en el mismo auto, no sé, ¿verdad? Si ustedes me presentan sus primeros 20 integrantes para el jueves 18, yo ya acepto ese grupo y después armamos los otros. Acuérdense que esta materia no diferencia grupos A y B, ¿eh? Para mí es una sola, un solo segundo semestre. Y no diferencio tampoco civil de electromecánica, porque es una materia del ciclo básico común. Entonces pueden mezclarse. Si para el viernes o el lunes no lograron reunir 20 para el primer grupo, entonces me avisa la delegada o el delegado y yo digito nomás, así sin tener en cuenta, digamos, nada. Tal vez orden alfabético, que sí. Como van a ser 20, según la cantidad que cursó Química 1, serían 80 aproximadamente. Entonces irían al laboratorio cada 4 semanas. 3 veces nomás se van a ir al laboratorio. 3 veces nomás, porque no hay más tiempo. Van a ir, acá no tengo mi plan, pero ya está todo. En 3 prácticos
armé de tal manera que podamos ver lo que siempre se hace en el laboratorio para que vayan solamente 3 veces. ¿Se entiende cómo va a ser el sistema? Eso ya está todo predispuesto, ahora solamente faltan los grupos, o sea, los integrantes de los grupos. Bueno, ya saben lo del guardapolvo que tienen que tener y como les dije, o pueden optar por recuperar su inversión vendiéndole a los del primer semestre o pueden prestarse entre ustedes los grupos que no van el mismo día, siempre y cuando sea de su talla. Porque ya he visto muchos ya de guardapolvos que le prestan las novias y eso era así, de, no sé, ¿verdad? Y le queda, no puede ni prender. Eso no puede ser. ¿Alguna pregunta antes de pasar al tema de la teoría? Profe, ¿y quién forma los grupos entonces? Y por eso les digo, si ustedes quieren formar, 20 nomás, por lo menos para la primera clase, y después vemos si los otros se organizan. Y si no, entonces formo por orden alfabético. ¿Les parece? O mejor que forme yo nomás. Mejor, ¿verdad? Profe, para mí que forme más. Creo Bueno, que va a ser más fácil. dale, yo nomás formo. Bueno, 20 nomás tengo que tener por ahora, porque como no terminan nunca de inscribirse, me dice la secretaria, por eso no me puede pasar la lista. Pero voy a sacar de acá nomás. Entonces, para el jueves 18, un primer grupo, le voy a avisar mucho antes, no se preocupen. A ver, voy a confirmar bien esa fecha. No, 17. 17, pues 17, la semana que viene, ¿sí? Bueno, los horarios ya recibieron, los horarios a partir del 14. Sí, ya recibimos, profe. Bueno, ahora sí, ese horario sí está pensado para cuando, para que ustedes no vayan, el turno que tienen virtual, no tengan que ir a ninguna presencial. Entonces ahí sí está re bien organizado, no vamos a tener ningún problema. Las clases de Química 2 de teoría van a ser virtuales, pero las pruebas parciales van a ser presenciales. Eso en la presentación de la semana pasada yo les dije que no estaba segura. Ahora ya estoy segura y voy a escribir también en la publicación del Classroom. Todas las evaluaciones, ya sean parciales o finales, van a ser presenciales independientemente de la forma de dictado de la materia. Entonces tienen que asistir, por favor. Tengo entendido que no tienen nada ese miércoles hasta las 17:20, ahí tienen clase conmigo. Yo puedo dar más temprano también, pero vamos a respetar el horario que puso la secretaría. Y entonces tienen que unirse a la clase y atender, porque no es tan fácil así, facilito, digamos. Hay que atender, o sea, una de las cuestiones que más hay que tener en cuenta es cómo se desarrolla la unidad para no mezclar todo. Y el cómo se desarrolla la unidad correspondiente solamente si uno está en la clase. Entonces tienen que estar en la clase, yo acá y ustedes de ese lado, pero va a ser lo mismo prácticamente que si yo estuviera enfrente a la pizarra haciendo una presentación nomás también, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, pero bueno, digamos. Entonces, como la mayoría de ustedes habrá estado en la presentación de la clase el jueves pasado, la primera unidad de la materia es agua. Y agua es largo, es el tema, la unidad es muy larga, se divide en 3 partes. En la primera parte se habla de las características del agua, de las fuentes, o sea, de dónde sacamos nosotros el agua que consumimos, la industria, la agricultura, etcétera, ¿verdad? En la segunda parte
iniciamos en lo que se llama el tratamiento de agua. Es decir, cómo nosotros obtenemos el agua de una fuente y qué se hace con esa agua. ¿Se consume directamente, se utiliza directamente o tiene que sufrir algún tratamiento físico, químico, etcétera, antes de que llegue a nosotros? ¿Sí? Y ese tratamiento tiene muchos objetivos. Uno de ellos es eliminar las sustancias que están en suspensión nomás. Es decir, todas aquellas sustancias que si uno dejara quietita el agua, esas irían al fondo. ¿Sí? Pero hay también otros tratamientos que van más allá de eliminar esas partículas, que son aquellos tratamientos que sirven para eliminar las sales disueltas. Nosotros conocemos, seguro todos conocen que el agua destilada, ¿verdad? El agua destilada es el agua libre de sales. Pero la destilación es solo un método nomás de los tantos que hay para poder eliminar las sales. Entonces, la segunda parte de esta unidad larga trata de esos métodos para eliminar las sales del agua. ¿Y para qué se usan esas aguas, verdad? Y bueno, y la tercera parte es exclusivamente el agua que se destina a generar vapor. Generar vapor con muchos objetivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la generación de electricidad, el movimiento de turbinas, generar vapor para transportar el calor a través de tuberías. O sea, ya vamos a ver en su momento. Entonces, para que el alumno no mezcle todos los tantos, no mezcle los tratamientos, etcétera, etcétera, tiene que estar atento al desarrollo desde el comienzo, ¿verdad?, del tema de agua. La primera prueba parcial es sobre agua, justamente, fecha 4 de mayo. Y la segunda prueba parcial es sobre la segunda unidad, que es materiales aglomerantes, es decir, cales, cementos y yesos. Si toman nota, la segunda prueba parcial va a ser el 8 de junio, ya porque había sido hasta el 15 nomás se pueden tomar parciales. Entonces ahí tenemos un poquito una restricción, así que un mes después ya tienen que estar rindiendo esa segunda prueba parcial. Bueno, la profesora de problemas y ejercicio, la profesora Beatriz, va a poner sus propias fechas para que ustedes no tengan que mezclar mucho, digamos, al momento de estudiar, tengan más dividida la materia. Profe, 8 de junio dijiste, ¿verdad? 8 de junio, sí. Quedaría entonces 4 de mayo y 8 de junio. Así mismo. 4 de mayo es un miércoles y 8 de junio también es un miércoles. Entonces vamos a tener una semana para que yo les entregue sus resultados, para que ustedes pregunten, o sea, revisen sus puntajes, etcétera, y ahí ya tengo que entregar. Por esa razón es que ya el 8 de junio tengo que tomarles la segunda pruebita. Anoten ya para que no se superponga. ¿Cuándo era el primero, profe? 4 de mayo. Voy a dejar asentado. Ahí va a quedar un poco encimado porque ya tenemos parciales fijados el 7 y el 9 de junio. Ah, quedó en el medio. Sí. Sí, el 7 tenemos química con la profe Nenu y el 9 tenemos computación. Ay, pero en esa computación no es difícil. Bueno, qué sé yo, digo. Se me hace más que ha de ser más un trabajo en la máquina, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tienen libre? ¿Jueves 2 o miércoles 1 no tienen? O ese jueves también, pues. Ah, no, jueves está muy apretado. Miércoles 1 de junio. ¿Qué tienen ahí? Yo creo que ese está bien. 1 de junio. ¿Sí?
Sí, Bueno, porque Ese creo que está mejor. sí, yo creo que el 1 de junio porque o si no ya se va a ir encimando con otras cosas. está bien. Entonces corrijan. Yo no tengo problema porque de todas maneras ya se va a terminar esa unidad de aglomerantes que va a ser la segunda prueba. 1 de junio. Bueno, voy a escribir en las publicaciones ahí en el tablón también para que quede entonces. 4 de mayo, primera prueba. 1 de junio, segunda prueba parcial. De teoría de química 2. Bueno. Y ahora sí vamos a comenzar ya la unidad 1, ahora sin más preámbulos porque es larguito. Tengo una presentación, no es tan larga. Me pueden interrumpir. Si ustedes no me preguntan nada, yo sigo y yo quiero que ustedes pregunten y planteen también situaciones a medida que yo voy desarrollando. Por favor, no me enojo. Bueno, Profe, perdón, ¿cuándo quedó el primer parcial? 4 de mayo Gracias. y segundo, 1 de junio. Voy a abrir acá el PowerPoint. Las clases no se graban más, así que... Pero sí les voy a compartir todas los PowerPoint, les voy a compartir y también un material de teoría. Habrá guías para estudiar también, ya les anticipo. O sea, ustedes van a tener una guía de estudio, como para que puedan marcar, como le decíamos nosotros antes, resaltar, no sé, como ustedes quieran. Bueno, vamos a comenzar con una generalidad primero sobre el agua, que es nuestra unidad 1. O sea, como una introducción, ¿verdad? Tan importante para nosotros, ¿sí? Vital, como le dicen. Bueno, acá en este gráfico podemos ver cómo se distribuye toda el agua en el planeta. Y para que nosotros tengamos una idea, probablemente ustedes saben, ¿verdad? Pero bueno, para repasar un poco. Fíjense un poco que el 97,5% de toda el agua que existe en el planeta es agua salada, o sea, es agua de océanos y mares. Y solo un 2,5% de toda el agua existente en el planeta es agua dulce. Sí, muy poquitito. Y de este 2,5, el 2,04% se encuentra en los glaciares. En los glaciares que tienen deshielos, ¿verdad? Y esos deshielos son fuente, digamos, digamos, nutren, por decirlo así, a veces, por ejemplo, aguas subterráneas o aguas superficiales, etcétera. O sea, no es que todo este 2,4 está quietito ahí en el hielo. Las aguas subterráneas constituyen menos del 1%, 0,57% del agua de estos 2,5 estoy diciendo, ¿verdad? Corresponde a aguas subterráneas, lo que uno cava, ¿verdad? En el pozo, digamos. Lagos y ríos, por más que uno vea una barbaridad de lagos y ríos, ¿verdad? En todo el mundo, nosotros mismos nomás acá, ¿verdad? Constituye una muy pequeña porción del agua dulce. Luego, por supuesto, tenemos agua en la atmósfera y toda la biosfera en muy pequeñita cantidad que está formado por las nubes, por ejemplo, agua que cumple ese ciclo, famoso ciclo del agua. Quiero hacer acá una aclaración química que me disculpan si ustedes consideran muy obvio, ¿verdad? Pero toda el agua que hay en el planeta es agua que se formó ya hace miles de años. O sea, nosotros no tenemos en este momento ni hace ya muchos años una reacción química hidrógeno más oxígeno que está generando agua en el planeta.
Eso sucedió hace millones de años cuando las condiciones de la Tierra eran tales que se catalizaba, había hidrógeno. Ahora no hay hidrógeno, por suerte, o si no estaríamos explotando todo, ¿verdad? Pero bueno, en un inicio había hidrógeno y empezó a haber oxígeno y entonces se fue formando el agua en el planeta. Ahora, toda esta agua que tenemos, tanto salada como dulce, es agua que ya está formada y que solamente cumple un ciclo que todos conocemos. Bueno, pero para repasar nomás rápidamente, ¿verdad? Como es un ciclo, pueden empezar en cualquier lado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la respiración de las plantas, que también contribuye a las nubes en pequeña cantidad, pero lo hace, ¿no es cierto? La evaporación de las aguas superficiales, la transpiración de plantas, animales, seres vivos, forma las nubes, ¿no es cierto? Eso que es vapor de agua, no es algodón, como nos decían cuando éramos chicos. Bueno, y estas nubes, ¿no es cierto?, vuelven a caer a la tierra en forma de precipitación. Esa precipitación devuelve nuevamente agua a las aguas superficiales, absorbe la tierra para ir a lo que se llama manto freático. Este manto freático también es alimentado por el deshielo de los glaciares, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Hay muchas fuentes, digamos, que alimentan a su vez las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas pueden obtenerse por perforación o a veces también pueden emerger a la superficie en forma de manantiales. Es decir, a ver cómo nosotros le decimos a eso. ¿Ustedes se acuerdan cómo Acuífero, le dicen? acuífero. Ese sería el acuífero, pero ¿cómo le dice la gente? Naciente, ¿verdad? ¿Cómo le dice la gente cuando el agua sale a la superficie? Naciente le dice, ¿verdad? ¿Escucharon esa palabra? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo un terreno con una naciente, te dice la gente. Purete. Eso se llama manantial. Esas aguas de manantiales son purísimas en realidad porque salen del fondo. Solamente se contaminan cuando salen afuera nomás. Bueno, entonces acá, a ver si tengo otra. Bueno, esto es lo mismo. Acá ya podemos ver las fuentes de agua. Las fuentes. Fuente quiere decir de dónde, ¿verdad?, podemos sacar el agua. Tenemos las fuentes superficiales, lagos, ríos, arroyos. Por ahí si quieren tomar nota, le voy a subir también un material donde explica todo eso. Lagos, ríos, arroyos. Tenemos las fuentes meteóricas. Lluvia, granizo, nieve. O sea, la nieve, ¿verdad?, que viene a ser otra vez esto congelado que cae. Tenemos las aguas subterráneas que están formados por los pozos poco profundos, menos de 30 metros se considera poco profundo, y pozos profundos que se cavan o denominados tipo artesiano, ¿verdad? O sea, ahí tenemos los pozos profundos. Entonces tenemos agua subterránea, agua superficial y aguas meteóricas. Esas son nuestras fuentes. Cada uno Profe, de agua superficial, su ejemplo, ¿cuál era? lagos, ríos, arroyos. Las aguas subterráneas tenemos los pozos que se cavan ahí y los manantiales también están ahí. Manantiales son subterráneos. La naciente que le dice la gente, ¿verdad? Bueno, y después tenemos las meteóricas formadas por agua de lluvia, nieve, granizo. Básicamente de ahí el hombre puede capturar el agua para usar. Incluso el agua que está en la biosfera, o sea, esta agua de transpiración, por ejemplo, también se puede
se puede capturar, se usa mucho en los desiertos y en la zona donde hay poca agua, ¿verdad? Donde se ponen unas redecillas muy finitas y a la noche se captura, ¿verdad? Lo que uno conoce como rocío, ¿verdad? También. Bueno, lo que dice acá, el agua dulce de la tierra se reaprovisiona cuando el vapor de agua entra en la atmósfera por transpiración vegetal, evaporación, libre de sales, es esto, libre de sales, las sales se quedan acá, y otras impurezas, ¿verdad? Que se quedan abajo. Bueno, para que esto ocurra, esto también muy de escuela, pero bueno, para que todo esto ocurra, el papel del sol, ¿verdad? Es muy importante, ¿cierto? O sea, es prácticamente lo que hace posible que ocurra el ciclo del agua. Y acá tenemos algunas eficiencias que se pueden dar de esta energía. Por ejemplo, el 60% de esta energía solar es absorbida por el aire, el suelo y el agua. Una cantidad es reflejada por las nubes, un 10% lo utiliza la vegetación para hacer fotosíntesis o para almacenar como biomasa. 2 al 5% de este 10% que absorbe la vegetación se usa para la fotosíntesis, que ustedes ya saben que nos produce el oxígeno que hay en la atmósfera. Bueno, el calentamiento, o sea, este 60% que calienta aire, suelo y agua es lo que posibilita la formación de las nubes y el mantenimiento del ciclo del agua. Repasito de la primaria. Bueno, estas aguas todas pueden ser susceptibles de contaminación, o sea, que cuando llueve nosotros podemos pensar que esa agua de lluvia está purísima, pero lo que pasa es que si la atmósfera está contaminada, la lluvia también ya cae ácida, por ejemplo, o disuelve algunas sustancias tóxicas. Depende de la pureza del aire. Entonces vamos a ver un poco cómo se puede contaminar el agua. Tipos de contaminación de las aguas. Parece que se ve medio borrosito. Tenemos contaminación de tipo natural, ¿verdad? Que se da por la vegetación, por los animales, por sus residuos, por el suelo que puede tener algunas sales que pueden contaminar, etc. Y después tenemos la más importante contaminación que se debe a la actividad del hombre, es decir, antropogénica, es decir, que lo que hace el hombre. Y acá tenemos, por ejemplo, contaminación de tipo urbana o doméstica, ¿verdad? Todo lo que el agua que nosotros usamos en nuestra casa entra limpia, ¿no es cierto? Sale limpia por nuestras canillas, pero cuando nosotros usamos ya termina sucia. Y eso, y las aguas de lluvia también, porque van recorriendo las calles, etcétera, etcétera, y va contaminándose, que sería la contaminación urbana. O cuando cae de los techos y todo eso. Y después tenemos la actividad productiva. O sea, una cosa es en nuestras casas y en las ciudades, en las calles, etcétera. Y otra cosa es toda el agua que usamos para la actividad productiva, que es mucha. Y acá tenemos la industria, la agricultura y la ganadería, tiene que ser acá, y otras industrias. A ver, ¿cuál le parece a ustedes de estas dos? ¿Cuál es la actividad que más agua utiliza? La productiva. ¿Mm? Sí. La productiva. La productiva, y de estas dos otra vez que estoy mostrando con el cursor. La agricultura. Muy bien. La agricultura, chicos, muchísima agua. Es más, con el ejemplo del arroz, nomás ya ustedes habrán escuchado en las noticias, ¿verdad? Que casi se seca el río Tebicuarú. Bueno, es una cuestión, tenemos que comer también, ¿verdad? Tenemos que producir, tenemos que vender, ¿verdad? Entonces, hay que tener un equilibrio muy fino ahí para no dañar los recursos naturales, ¿verdad? Pero la agricultura es la actividad humana que más agua usa en el mundo. Eso para saber nomás.
Tiene que ser así. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Estuvieron atentos, me encanta. Y ahora vamos a lo que a ustedes les encanta, que es toda la parte química. ¿Verdad? Bueno, el agua, chicos, es una molécula tan abundante, ¿verdad? Por donde ustedes van ahí. Sin embargo, tiene unas características muy peculiares y muy diferentes de cualquier otra molécula de similar peso molecular o de similar composición. Y eso vamos a explicar a qué se debe, y debido a esas propiedades que tiene la molécula de agua, es que se presentan las propiedades macro del agua, como por ejemplo la densidad, el peso específico, las diferentes, la capilaridad, etcétera. Se explican esas propiedades, ¿verdad?, a partir de las características químicas que tiene el agua. Bueno, como todos sabemos, 2 hidrógenos y un oxígeno. Ahora, 2 hidrógenos unidos a un oxígeno por enlace covalente. ¿Qué quiere decir eso? Que se están compartiendo electrones. El oxígeno, quieren tomar nota, tiene 6 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir eso? 6 electrones en su última capa. Los electrones de la última capa de los elementos nomás son los que reaccionan. Si un elemento químico tiene 20 electrones y uno nomás en su capa externa, ese electrón nomás es el que reacciona. Los otros de adentro, quietito, ¿verdad? Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. 2 electrones comparte con el hidrógeno, que tiene solo un electrón. El hidrógeno, elemento número 1 de la tabla periódica, tiene un electrón y un protón, por lo tanto, ¿verdad? Y ese un electrón comparte con un electrón del oxígeno y el otro la misma cosa. Por lo tanto, al oxígeno le quedan, acá no se muestra, pero le quedan 4 electrones todavía. 2 pares serían. 2 pares. Están acá donde está mi cursor, pero no se muestran. A ver, no tengo tampoco para mostrar. Pero serían 2 pares, o sea, 1, 2 acá y 1, 2 acá, por ejemplo. Esos electrones ocupan lugar en el espacio. Es decir, tienen que tener un lugar donde estar, ¿verdad? Un orbital. Y por lo tanto, los enlaces que forman con el hidrógeno, que son electrones compartidos, porque estos que no muestro acá, pero que están, que son 4, no están siendo compartidos. Están ahí, ¿sí? Pero contribuyen a una propiedad fundamental del agua, y tomen nota, que se llama la polaridad. La polaridad de la molécula de agua es la responsable de un montón de propiedades del agua. ¿Qué es la polaridad? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda qué era la polaridad de una molécula? No era, profe, que se comportaba como una cosa y como otra. Ese tiene otro significado. Anfótero, ¿verdad? Ese es lo que vos querés decir. Ah, sí, anfótero. No. Pero estás ahí. Muy bien. La polaridad, como su nombre lo dice, es la capacidad que tiene una molécula de tener polos. Polos positivos y polos negativos de un lado y del otro de la molécula. En este caso, como el oxígeno es muy electronegativo, es uno de los elementos más electronegativos que hay. Después del flúor está el oxígeno. Lo que hace un elemento electronegativo es, si acá hay 2 electrones, él estira hacia él. Le voy a decir así directamente luego, en palabras coloquiales. Estira esos electrones hacia su lado. No les saca, siempre se comparten. No le saca, pero estira hacia su lado. Y acá también. Y como el oxígeno ya tiene luego 2
pares, o sea, 4 electrones acá, que no están siendo compartidos, que tienen carga negativa, y otra vez estira el electrón del hidrógeno, el único que él tiene, estira otra vez hacia él, entonces queda un lado de la molécula cargado negativamente, pero sin que sea una carga completa, sino que es una carga parcial negativa. Crea un polo negativo. Un polo negativo. Y de este lado de la molécula, donde está el hidrógeno, cuyo único electrón está siendo estirado y acá también está siendo llevado por el oxígeno, entonces él se queda con desnudo, digamos, con su núcleo, que es positivo. Entonces, este lado de la molécula está cargada parcialmente positiva. Y ahí tenemos los polos. Polo negativo y polo positivo. Cargas parciales, repito, porque la molécula de agua no tiene una carga negativa acá y una carga positiva acá. Son cargas parciales. Una cosa para tener en cuenta entonces la polaridad. Siguiente cosa. Cuando yo tengo 2 enlaces y 2 pares sin compartir, tengo 4 zonas electrónicas. 1, 2 y los 2 pares que no se muestran que les dije. Son 4. Cuando en el espacio 4 cosas queremos distribuir lo más alejado posible, se llama teoría de repulsión, entonces quedaría como si fuera que cada parte de esta molécula tendría que estar en un ángulo de 108 grados o 109, el ángulo de un tetraedro regular de 4 aristas, ¿sí? Pero resulta que el agua no tiene 109 grados entre los enlaces, tiene solo 105. Entonces, quiere decir que esos electrones que están acá afuera ocupan mucho lugar en el espacio y entonces achican este ángulo que tendría que haber sido 109 y es solo 105. Y con este ángulo de 105, las polaridades de estos enlaces que hoy le dije que el oxígeno estira, no se anulan. No se anulan, sino que se potencian y resulta muy, muy polar la molécula. Bueno, entonces explicada lo que significa la polaridad, que es la presencia de polos positivos y negativos en una molécula, ¿sí? El agua es sumamente polar. Es una molécula angular con 105 grados de ángulo. Y eso le permite algo muy interesante que está acá al lado, que voy a tratar de explicar lo más fácil posible porque es una razón muy importante de su alto punto de ebullición. ¿A cuánto hierve el agua? A 100 grados. 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Es una temperatura muy alta para hacer el agua una molécula muy pequeñita. ¿Cuánto pesa un gramo? ¿Cuánto pesa un mol de agua? 16 pesa el oxígeno. 18 gramos. 18 gramos mol. Muy bien. Aprovecho para explicar qué quiere decir eso. 18 gramos mol. No quiere decir que una moleculita miserable pese 18 gramos. Eso es imposible, ¿verdad? 18 UMA, en todo caso, podemos decir el peso para una sola molécula, unidad de masa atómica. Lo que pesa 18 gramos en una molécula, cuando hablamos del peso molecular del agua, es un montón de moléculas. Un montón de moléculas que es el mol. El mol. Mol significa luego montón. ¿Y cuántas moléculas tiene un mol? Tiene muchísimas. ¿Cuántas? Tiene un número fijo. 6,02 por 10 a la 23. Excelente. Así mismo. Eso es 23 ceros, ¿verdad? Después del 6. O sea que Sí, son profesora. muchísimas. Muchísimas. Bueno, eso es lo que pesa entonces 18 gramos.
Igualmente, 18 gramos es muy poquitito, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hace? No es el peso molecular, entonces, la responsable o el responsable de esos 100 grados centígrados. No, es la capacidad que tiene el agua, y presten atención acá, la capacidad que tiene el agua de formar lo que se llama puentes de hidrógeno, de una agua con otra agua vecina, con otra agua, con otra y con otra. Es como que, ¿qué son los puentes de hidrógeno? Antes que nada, los puentes de hidrógeno son enlaces intermoleculares, o sea, entre moléculas. Acá, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno es enlace intra, ¿verdad? O sea, que está formando dentro de la molécula. Pero cuando una molécula se liga a otra, estamos hablando de enlace intermolecular. En los puentes de hidrógeno son enlaces intermoleculares que se forman entre un elemento electronegativo como hidrógeno, flúor, nitrógeno, cloro, poquitos son, y el hidrógeno. Por eso, puentes de hidrógeno. Y son unos enlaces bastante fuertes, no tanto como los enlaces intramoleculares, pero son bastante fuertes. Entonces, Profe, ¿sí? ¿y 22,4 litros, qué, o sea, L qué sería? Volumen de un mol de gas a 0 grados y 1 atmósfera. Volumen. El volumen molar se llama, ¿verdad? El volumen de un mol de un gas a 0 grados y 1 atmósfera, eso es. 22,4. Bueno, les sigo explicando un poco el enlace puente de hidrógeno. El agua puede formar enlace puente de hidrógeno con 4 moléculas de agua vecinas. Y a su vez, cada molécula de esas 4 puede unirse a otras 4. Y esta otra a otras 4, y esta otra a otras 4, etc. Y forman una red entre las moléculas de agua. Entonces, por eso necesita tanta temperatura para enviar al estado vapor una molécula de agua. ¿Se entiende? Porque hay que romper primero estos enlaces. Es como que me quiere llevar el viento y yo me prendo por 4 o 4 personas me están sosteniendo. ¿Entienden? 4 me están sosteniendo y a su vez a esas 4 le sostienen otras 4 y a cada una le sostienen 4 y así sucesivamente. Solo en la superficie del agua, si yo tengo el agua en un vaso o está en un río o en un lago, solo en la superficie cada molécula de agua va a estar agarrada a 2, no va a estar agarrada a 4. Entonces, el agua de la superficie se evapora a cualquier temperatura, incluso si hace frío, ¿verdad? Todos sabemos eso. ¿Por qué? Porque los enlaces intermoleculares, puentes de hidrógeno, tienen solo la mitad de la fuerza en la superficie. Sin embargo, si la energía es suficiente como para alcanzar 100 grados centígrados, cualquier molécula, ya sea del fondo, del medio o de la superficie del recipiente donde está el agua, tiene la misma posibilidad de salir al estado vapor. En ese momento nosotros decimos que el agua hierve, ¿verdad? Hierve. Y es tumultuosa y cualquier molécula de cualquier lugar tiene la misma posibilidad de salir como vapor, no solo las de la superficie. Entonces, cuando solo las moléculas de la superficie van al estado vapor, decimos que es una evaporación. Evaporación. Y ocurre a cualquier temperatura y solo en la superficie. Sin embargo, cuando se alcanza una temperatura de 100 grados centígrados, hablamos de ebullición, ¿verdad? Y ahí cualquier molécula tiene la misma chance de salir como vapor.
¿Por qué? Porque esa temperatura es suficientemente energética como para romper estos enlaces que está formando el agua entre agua y agua y agua y agua vecina. ¿Se entiende, chicos? Voy a salir ya de este porque hace mucho que estoy acá. Entonces, esa cohesión, eso de que una agua se une a otras 4 y cada una de esas 4 a otras 4, esa cohesión, ¿verdad? Es lo que le da muchísimas propiedades que nosotros conocemos. La cohesión está dada entonces por lo que acabo de explicar, los puentes de hidrógeno que puede formar el agua y no todas las moléculas pueden hacerlo. Por ejemplo, el metano, CH4, carbono 12 más 4, 16. 16 gramos mol tiene el metano y el agua tiene 18 gramos mol, casi igual. Sin embargo, el metano es un gas que recién hierve como a menos 80, es decir que es un gas y el agua es un líquido. ¿Cómo eso? Quiere decir que el peso molecular no explica las propiedades, los puntos de ebullición. El peso molecular solo nos sirve para explicar los puntos de ebullición. Tiene mucho que ver la polaridad, la capacidad de formar puentes de hidrógeno que el metano no puede. No puede, ¿por qué? Tiene 4 hidrógenos y no puede formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el carbono no es electronegativo, para nada. A diferencia del oxígeno del agua. Eso nomás para comparar un poco. Entonces, estos puentes de hidrógeno me producen esa cohesión que vimos recién y esta cohesión le da al agua lo que ya sabemos. Altos puntos de fusión y de ebullición. Por ejemplo, la fusión 0 grado, el congelamiento, y la ebullición 100 grados. Alto calor de vaporización. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el agua para que el agua se evapore necesita mucho calor, ¿no es cierto? Y ese calor, cuando ese vapor se condensa, es decir, cuando vuelve al estado líquido, se libera ese calor que es muy alto. Exactamente, si es en calorías, es 540 calorías por gramo de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero evaporar 1 gramo de agua, le tengo que dar 540 calorías, multiplicado por 4,18 para sacar en joule. Muchísimo es, chicos, muchísimo es. Pero eso tiene su ventaja para nosotros, ¿sí? Porque el agua puede guardar el calor, así como digo. Entonces, hace un efecto moderador de la temperatura. Por ejemplo, habrán visto ustedes en días de mucho frío que las aguas superficiales se están evaporando, ¿sí que? Y hace frío afuera, ¿verdad? Y uno ve, se forma la niebla. ¿Cómo se está evaporando tanta agua si hace frío? Es que cuando hizo calor, cuando estaba el sol, etcétera, el agua guarda ese calor. Tiene un alto poder calorífico, ¿sí? Y entonces, por más que afuera haga frío, todavía está conservando y por lo tanto está evaporando. Tiene alto calor específico, tiene una propiedad que se denomina capilaridad, que es la capacidad que tiene un líquido de subir por un tubo fino. Eso es capilaridad. Por ejemplo, cuando uno mete una pajilla, una pipeta, sería en química, ¿verdad? Uno mete una pipeta en un líquido y solito nomás sube, ¿cierto? Hasta cierto nivel y ahí se detiene, ¿no es cierto? Eso se llama la capilaridad. Esta propiedad que tiene el agua es justa para los seres vivos. Todo esto es justo para los seres vivos aquí en la Tierra, en las condiciones que se dan acá en la Tierra. El agua no va a servir para otros lados, porque en los planetas fríos va a estar congelada y en los planetas más calientes va a estar toda evaporada.
Entonces, para las condiciones terrestres, el agua, por eso es la molécula de la vida. Justito, ¿verdad? Hierve a 100, por lo tanto, plantas, animales, el hombre pueden mantenerla dentro de su cuerpo, que está a 37 o menos para las plantas y eso. Y también sirve de moderador de la temperatura, su capacidad de irse por pequeñas tuberías le permite, por ejemplo, la circulación sanguínea o la circulación del agua en las plantas. Por ejemplo, las raíces de las plantas. Ustedes saben que las raíces, ¿verdad?, se van haciendo cada vez más finitas, ¿verdad? Y va buscando, ¿verdad?, el agua. Para que el agua entra en esas raíces por capilaridad y sube hasta la copa de un árbol que puede tener 80 metros, va subiendo por capilaridad. No tiene un corazón como nosotros, una bomba que impulse. Las plantas no tienen eso. Solamente lo hacen por capilaridad, ¿eh? Qué impresionante, ¿verdad? O sea, yo todavía después de tantos años de estudiar el agua y de hablar de sus propiedades, me impresiona, ¿verdad?, cómo es tan justa para la vida en la tierra, repito. Bueno, y después tenemos también otra propiedad muy rara. Esto, chicos, es sumamente raro. Casi no hay otro líquido en químico, otro líquido natural, cuyo sólido tenga mayor volumen que su estado líquido. Y encima sea más liviano que su estado líquido. Todos sabemos eso, ¿verdad? Nosotros ponemos a congelar algo y si llenamos, rebosa el hielo, ¿verdad? Porque su volumen aumenta en el estado sólido. Eso es rarísimo. Piensen nomás ustedes cuando dieron en alguna materia el estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido. ¿Cuál es más ordenado de los tres estados? El sólido. ¿Cómo, profe? El sólido. ¿Quién le sigue? Creo que el líquido. El líquido. ¿Y cuál es el más desordenado de los estados? El gaseoso. El gaseoso, claro. Desordenado, tiende a ocupar todo el volumen disponible. El estado líquido ocupa y se adapta, ¿no es cierto?, al volumen, al recipiente. Y el estado sólido se ordena. Y si se ordena, debería ocupar menor volumen, ¿verdad? Eso es lo que me diría la lógica. Sin embargo, con el agua no ocurre eso. El hielo tiene mayor volumen que el agua líquida. ¿Por qué es eso? Por esta cuestión. Estos enlaces ocupan lugar y por lo tanto las moléculas no se pueden empaquetar unas al lado de la otra en el estado sólido. Entonces sigue manteniendo en el estado sólido y no pueden entonces acercarse tanto una molécula con otra y por lo tanto deja huecos, por decirlo así, y eso hace también que su densidad sea menor. Es decir, que el hielo flota, ¿verdad?, sobre el agua. Bueno, y así, básicamente, entonces, todas estas propiedades, ¿a qué se deben? A la cohesión de las moléculas de agua entre sí, debidas a los enlaces puentes de hidrógeno. Y muy importante esto para todos nosotros, para los seres vivos, ¿verdad? Porque permite que el agua esté líquida en el cuerpo vegetal o animal en un rango grande de temperatura, entre 0 y 100. Es un amplio rango en el que el agua permanece líquida. Profe, entonces la presión varía, la cohesión también. Sí, puede variar, pero las presiones para romper o acomodar las moléculas no, digamos que deben ser muy grandes y lo que va a terminar de hacer es fraccionar nomás el estado sólido. Y los líquidos no se pueden luego comprimir prácticamente, ¿verdad? Solo el estado gaseoso se puede comprimir sin límite prácticamente.
Bueno, ahora vamos a ver ya la composición de las aguas. Es decir, ¿qué hay en las aguas naturales? Todos sabemos más o menos, ¿verdad? Pero vamos a ver con, digamos, con más propiedad, digamos, qué es lo que tienen las aguas naturales, porque necesitamos saber eso para saber después cómo eliminar eso, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Viste cuando te vas muy profundo en los mares? Hay más presión. ¿Y eso afecta en los puentes de hidrógeno, en la separación o no? No. Eso le va a afectar a los seres vivos que viven ahí. No le afecta a los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno porque son cargas, son zonas eléctricas esto. Acá es delta positivo y delta negativo de carga. Y estos son muy fuertes, ¿no? La presión que va a haber del agua acá sobre estas aguas sucesivas, digamos, hasta el fondo, no le afecta a los puentes de hidrógeno. Porque eso es a nivel molecular. No le afecta. Ahora, ¿sí? Por ejemplo, si vos le pones el agua dentro de una bomba de vacío, hierve mucho más fácil. Sí, muy bien. ¿Eso por qué es? Porque el punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión del vapor iguala a la presión externa. Si yo tengo una presión externa normal, que es de una atmósfera aproximadamente, o 760 milímetros de mercurio, o 3000 hectopascal, creo que, ¿verdad? La presión normal. Entonces yo tengo que producir que ese vapor que se forma sobre la superficie del agua cuando uno calienta, que ese vapor tenga una presión igual al menos que la presión atmosférica. En ese punto el agua hierve. Lo que vos planteas es si se hace vacío en un recipiente y ahí adentro se tiene el agua que queremos hervir, en realidad vos podés hacer hervir a 30 grados si querés. Muy buena presentación de eso. Y eso es, la temperatura de ebullición es proporcional a la presión. Mayor presión, mayor punto de ebullición. Menor presión, menor punto de ebullición. ¿Sí? En física suelen dar los ejemplos del agua en la altura, por ejemplo, ¿verdad? Hierve a menos de 100. Alturas, digo. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica en esas alturas es menor. Entonces, para que la presión de vapor del agua iguale a eso, ¿verdad? Necesita menos energía, menos temperatura. ¿Cuál sería un ejemplo al revés? Donde el punto de ebullición del agua aumenta. En un submarino, pues. Pero adentro del submarino se trata de mantener una presión normal, digamos, porque si no van a explotar todo. Algo más. Pero yo vi un experimento que hacía, ¿cómo se llama? Típico las gaseosas, agitaba. Agitaba tanto y cuando abría no salía explotado. Y pero cuando se abre, sí. Cuando disminuye la presión, cuando abrís, sí, tiene que salir. No, y en el submarino, básicamente, eso no pasaba. Porque pero entonces no tenía presurizado adentro. Y no sé, pero decía que era porque la presión ahí era muy alta. Sí. Bueno, en los submarinos se supone que si va a haber gente adentro, la presión tiene que mantenerse normal, o sea, tiene que estar presurizado. Porque si no, las personas van a sufrir, ¿verdad? Una consecuencia muy grande de tener una presión alta encima de uno, por ejemplo, si uno se sumerge al agua, es que los gases se disuelven a presión. Entonces, como nosotros respiramos gases, de repente vamos a tener más gases disueltos en nuestra sangre que lo que normalmente tenemos. Y cuando recuperamos o cuando salimos a la presión normal, esos gases van a hacer la misma cosa que cuando uno abre una botella de gaseosa. Se juntan toditos y salen. Eso es lo que va a querer hacer.
Y eso nos va a producir unos daños tremendos, unas embolias, enfermedad de los buzos se llama. Profe, pero entonces la presión afecta a la cohesión también, ¿verdad? No, de las moléculas no. Nos salimos un poquito del tema, tenés razón. No afecta a la cohesión de una agua con otra agua con otra agua, o sea, a los puentes de hidrógeno no le afecta. La presión lo que le afecta es a la solubilidad de los gases en el agua. El agua tiene gases, tiene un poquito de oxígeno, tiene dióxido de carbono, tiene muchos gases. Si uno aumenta la presión, los gases se disuelven más. Se llama ley de Henry. La presión, la solubilidad de los gases es directamente proporcional a la presión. Ley de Henry, Henry. ¿Entienden? Entonces, lo que él planteaba el compañero planteaba del submarino es que como ahí tiene una presión alta debido al agua que está arriba de ese submarino, ¿verdad? Que adentro uno abre una gaseosa, agita y las burbujas no salen porque hay una presión alta luego ahí. Pero eso en realidad, si va a haber tripulantes, la presión tiene que estar controlada porque las personas no pueden estar sometidas a una presión alta. Imagínense. No podemos luego resistir. ¿Cuántos metros podemos sumergirnos, por ejemplo, sin un traje, una escafandra se llamaba, creo, ¿verdad? Creo que 10 metros nomás. No recuerdo bien. 10 metros. Y más de eso, lo que va a suceder es que nuestros gases que estamos respirando del cilindro de oxígeno que lleva el buzo, esos gases se van a disolver en la sangre en vez de salir. ¿Entienden? Y repito, y cuando el buzo emerja a la superficie donde la presión es menor, esas burbujas se van a juntar todo para salir y en ese juntarse pueden producir embolias, es decir, pueden taponar las arterias y puede provocar la muerte. ¿Sí? Entonces sería como decir que se sobreoxigena la sangre, entonces. Así mismo, ¿sí? No solo oxígeno, dióxido de carbono, todos los gases que pueda haber que está respirando el buzo se disuelven mucho más en la sangre. Y el problema no es a lo mejor ahí, el problema va a ser cuando el buzo recupere la presión, o sea, cuando salga a la superficie. Entonces, cuando las personas se encuentran mucho tiempo sumergidas, habrán visto alguna vez que lo que hacen es colocarle en unas cápsulas y de a poquito le van bajando la presión. Despacito le van bajando, a veces dice que se quedan hasta una semana adentro de esas cápsulas de despresurización se llaman. Profe. Sí. Con respecto a eso de la cámara que usted acabó de comentar, hubo un caso una vuelta de que no se cerró bien la escotilla y implosionó, sería el submarino por culpa de la presión. ¿Seguro? Fue la muerte más horrenda y sangrienta por ahí que hubo. Seguro que sí. Imagínense seguramente que se rompen todos los capilares. Bueno, el vacío también provoca eso, ¿no? El vacío también hace que los fluidos de uno salga todo afuera. Es como en las naves espaciales eso. O sea, en el espacio, por eso se tienen que poner todos esos trajes. Bueno, eso nos salimos un poco, pero está muy buena la participación. Me encanta. Para cerrar un poco el tema de los submarinos, ellos también están fabricados de materiales de alta resistencia, ¿verdad? Imagínense ustedes la presión que tienen que soportar. Están hechos de aleaciones especiales de titanio y unas cuantas cosas más. Muy bien. Pasamos entonces a las características. Acá también pueden comentar. Vamos a ver algunas físicas más importantes. A ver, son una hora. Vamos un ratito más. La turbidez, el color y el olor son unas características físicas muy interesantes en el agua y son a veces lo que uno rápidamente puede, sin un análisis químico, puede llevar a rechazar o aceptar, ¿verdad?, el agua, ¿sí?
a veces no está turbia, ni tiene color, ni tiene olor, pero también puede estar contaminada. Pero bueno, si ya tiene color, si ya tiene olor y si ya es turbia a la vista o al olfato, entonces ya podemos presumir que esa agua tiene algún problema. Entonces son estas las características físicas más importantes. También podemos sumar la temperatura, también puede sumarse acá. Vamos a ver a qué se debe la turbiedad o turbidez, es lo mismo, ¿sí? Esto es el efecto óptico, o sea, lo que uno ve, que está causado por la dispersión de los rayos luminosos cuando pasan a través del agua. O sea, uno, cuando pasa la luz a través del agua que está en un recipiente transparente, tiene que ser obviamente, esa luz se dispersa y entonces uno puede ver partículas suspendidas, o si tenemos un aparato, ese aparato para medir puede detectar que la luz no atraviesa completamente el agua. Es decir, que choca por el recipiente y es absorbida la luz por las partículas en suspensión y entonces emerge con una intensidad menor. Esa es la turbidez o turbiedad. Ese es un efecto óptico. ¿De dónde las aguas naturales pueden sacar turbidez? Del barro, ¿verdad? O lodo, del suelo, de la materia orgánica presente, alguna mineral también que no se disuelve puede dar turbidez. Hay excesos de fosfatos, por ejemplo, o carbonatos, a veces precipitan y puede dar turbidez. Acá están. Carbonato de calcio precipitado en las aguas duras. Poquito más adelante les voy a explicar lo que es el agua dura, ¿sí? Para no dispersar hoy mucha nuestra atención. A veces también el hidróxido de aluminio que se usa en el tratamiento de las aguas en las plantas de tratamiento pueden dar cierta turbidez. Óxidos de hierro que son poco solubles y entonces precipitan. Precipitan quiere decir que se forma un sólido que va al fondo. Eso quiere decir precipitado. Y organismos microscópicos, bacterias, algas, virus, etcétera, que pueden darle también turbidez al agua. Lo más común que uno puede ver agua turbia en el río, por ejemplo, es debido al movimiento del fondo, ¿verdad? Del lodo. Su importancia, como recién dijimos, es uno de los factores que influyen en aceptar o rechazar el agua. El ojo humano puede ver, detectar la turbidez ya cuando tiene 5 partes por millón. 5 partes por millón quiere decir 5 miligramos de lodo, por ejemplo, en 1 litro de agua. 5 miligramos, eso es poquitísimo. Si tiene 5 miligramos, nosotros ya podemos ver. Y decimos, esta agua está turbia, ¿eh? Y ya nos llama la atención. ¿Cómo se mide? Mañana también vamos a ver esto en el laboratorio virtual y después vamos a medir en el laboratorio de CIT. Por ejemplo, muestras de agua cruda, esto quiere decir agua sin tratar, ¿sí? Del río, del arroyo, lo que sea, pero sin recibir tratamiento, ¿verdad? Se toman esas muestras y se determina la turbidez o turbiedad para poder definir la intensidad del tratamiento para eliminar esa turbidez. O sea, yo si no sé qué tan turbia es el agua, no puedo saber cuánto tiempo o cómo tengo que tratarla para eliminar esa turbidez, porque de hecho se puede eliminar, ¿sí? Se elimina luego. El muestreo para este tipo de mediciones tienen que ser no menos de 1 litro en frascos de vidrio para facilitar la visualización si es que vamos a hacer visual. Porque la medición se puede hacer de 2 maneras, visualmente o con un equipo. Un equipo que tiene un ojo, por decirlo así. La medición visual se hace comparando el agua con patrones de arcilla que se preparan previamente, es decir, se prepara un tubo grande que tiene 5 miligramos de arcilla por litro de agua, otra que tiene 10, otra que tiene 15, etcétera, partes por millón. Se agita bien y se pone al lado de la muestra y entonces se compara
si tiene la misma turbidez de 10, si tiene la misma turbidez de 15, etc. O qué es lo que se utiliza más para eliminar la subjetividad del que mide, digamos, el ojo del que está midiendo. Entonces, se utiliza más bien un aparato que se llama turbidímetro. Turbidímetro mide la turbidez. O también denominado nefelómetro. Y se obtienen unas lecturas directamente en unas unidades que se llaman unidades de turbidez nefelométricas. Unidades de turbidez nefelométricas. Del inglés es NTU. Acá tenemos los patrones de arcilla. Esto es lo que nosotros vamos a usar, pero igual yo les voy a mostrar el turbidímetro como es en un video, porque en ciencia y tecnología no hay. Estos son los patrones de arcilla, acá 5 miligramos por litro, 10 miligramos, 15 miligramos, 20 miligramos, etc. Y uno va a poner el agua ahí y va a comparar con esta turbidez. Es bastante satisfactorio, pero lo correcto es utilizar un nefelómetro. Porque esto me elimina la subjetividad de la persona que está comparando. A ver si, por ejemplo, está entre este y este, pero... No, Profe, una consulta. Sí. ¿Y cómo serían las cantidades de cloro que se usan para que una vez que nosotros consumimos no notemos eso? Porque muchas veces el agua se ve tipo color jugo de pomelo y ahí normalmente es clara. ¿Y qué cantidades son para evitar que se note el cloro? Que se note el cloro, ¿puedo decir? O que se note. La turbidez... No, o sea, que el agua tenga ese color medio blanquito. Bueno, ese color blanquito que tiene el agua se debe también a los restos de floculantes que se usan en el tratamiento. Y el cloro no le da ese color, no es el cloro. ¿Sabe qué es lo que le da? Es la cal. Porque como ya vamos a ver más adelante, cuando el agua se trata con coagulantes para que esta turbidez disminuya, el agua se queda muy ácida. Y entonces se le agrega cal para poder recuperar el pH. Y entonces eso blancuzco que a veces se ve es porque se removió nomás la cal de las cañerías y esas cosas. No es por el cloro. El cloro no tiene color. O sea, en realidad el gas cloro tiene color verde, ¿verdad? Pero no es eso lo que... No, la cantidad de cloro que tiene es muy pequeña como para darle color al agua. No sé si respondo tu pregunta. Yo pensé que era, o sea, disculpa mi ignorancia, yo siempre decía que era el cloro lo que le hacía. No, allá no es una ignorancia. ¿Por qué uno dice es el cloro? Porque es el tratamiento, pues. El tratamiento del agua, de la ESAP o de otras plantas de tratamiento es lo que hace que a veces aparezca así medio blanco. Pero el tratamiento no es solo cloro. El cloro es la última etapa en el tratamiento, pero no es el que le da ese color, sino probablemente sea cal que se usa para mejorar el pH. ¿Sí? Pero no siempre aparece. Bueno, acá está lo que les decía hoy. Yo por ahí pregunto en el examen también, ¿cuál es la concentración de turbidez que el ojo humano ya puede captar a simple vista? 5 partes por millón. Y la Organización Mundial de la Salud, cuando lanza sus guías sobre agua potable, dice que hasta 5 nomás se recomienda la turbidez. A partir de 5 en adelante ya hay que tratar el agua para poder eliminar esa turbidez. ¿Sí? Acá tenemos el nefelómetro. Ven que es un aparatito donde acá se coloca la muestra, una luz que no se ve, que está adentro, pasa a través de la muestra y cuanto más absorbida queda la luz, más alta es la turbidez de esa agua. Por supuesto que estos aparatos hay que calibrar, o sea que hay que introducir adentro un patrón
turbidez, que son estos que se ven acá, ven que esto está casi blanco, ¿sí? Entonces con eso patrón, digamos, tienen una concentración conocida, se calibra el equipo. Y esto ya lanza en NTU directamente los resultados. Profe, ¿eso sería lo mismo que un espectrofotómetro? Tiene el mismo fundamento. El paso de una luz, nada más que se llama turbidímetro porque los espectrofotómetros generalmente detectan la absorción de la luz debido al color, por el color. A determinada longitud de onda, tal color absorbe mejor, por ejemplo. Y en este caso, este aparato lo que hace es debido a la dispersión de la luz. No la absorción del color, sino debido a la dispersión de la luz. Pero el fundamento es el mismo, es decir, tenés una luz incidente, es decir, que una luz blanca que viene, se topa con la muestra y cuando emerge de ella, emerge con otra intensidad. Y esa nueva intensidad, ¿verdad?, está relacionada con, en este caso, con la turbidez o en el caso de los espectrofotómetros con el color. Pero es el mismo fundamento, ¿sí? Bueno. Y por último, creo que me falta olor, pero eso vamos a mañana nomás para que no le canse tanto. Vamos a ver el color. Nosotros sabemos que siempre aprendimos que el agua es incolora, inodora e insípida. Esas propiedades incolora, inodora e insípida le corresponden al agua pura. Es decir, el agua que no tiene sales disueltas, que no tiene gases disueltos, que es pura. El agua destilada, por ejemplo, es un agua pura, ¿sí? Pero las aguas naturales, ya sean de pozos profundos, de pozos poco profundos, de lagos, de ríos, de manantiales, tienen color, pueden tener olor y pueden tener turbidez, ¿sí? Vamos a ver el color, ¿a qué se debe? A veces el color se puede confundir con la turbidez, ¿sí? Por eso tenemos acá enseguida, vemos los tipos de color. El color generalmente se debe a que el agua disuelve sustancias colorantes, como por ejemplo el humus de los árboles, los bosques, la materia vegetal en pantanos, áreas de poca profundidad, etcétera, le pueden otorgar un color café o té amarillento. El exceso de hierro y manganeso también causa color. El hierro le da color amarillo, que puede ser más o menos claro, y el manganeso, chicos, le da color rosado. Yo he visto una sola vez en mi vida el agua rosada. Solamente una vez. Vi agua amarilla de hierro, sí. No acá, porque acá no es zona de hierro. Estas aguas, por supuesto, en los lagos donde hay vegetación se puede ver luego color del agua. Pero agua rosada debido a la presencia de manganeso es más rara que burro verde, como dicen. Bueno, el color puede ser verdadero o aparente. El color verdadero se dice color verdadero cuando se eliminó primero la turbidez y si el color permanece, entonces es color verdadero. Y el color aparente es un color que uno ve debido a la turbidez, ¿verdad? Por ejemplo, acá esta agua está turbia y uno puede decir que es de color amarillo. Pero si yo le doy tiempo a esta turbidez para que se vaya al fondo, puede que el agua se quede sin color. Entonces voy a tener el color verdadero y lo que yo estaba viendo era nada más que un color aparente. Por eso cuando uno quiere determinar el color del agua debe hacerlo como color verdadero. O sea que primero hay que remover las sustancias en suspensión. ¿Cómo? Dejando que repose o centrifugando, es decir, poner en un recipiente que se hace girar a alta velocidad y entonces las partículas sólidas van al fondo y me van a permitir ver si el color era realmente ese color o era debido a las partículas en suspensión.
Bueno, ¿cómo se mide el color? Bastante difícil y complicado, pero también se compara con patrones de color y se expresan en unidades de color verdadero. ¿Ven? Primero hay que centrifugar o hay que separar los sólidos en suspensión y comparar con patrones que se compran, porque esto no se puede preparar en el laboratorio como la arcilla, porque tienen una sustancia que se llama cloroplatinato, que es complicado de manejar. Entonces se compran y ya viene sellado, cosa que uno no tiene prácticamente contacto. No tenemos, no sé, teórico nomás acá. No tenemos patrones de color. La muestra es la misma muestra que la misma agua que se trajo, por ejemplo, al laboratorio para la medición de la turbidez. Y por último, el olor, y acá ya terminamos. El olor puede deberse a todas estas causas: desarrollo de microorganismos, contaminación con líquidos cloacales o industriales, derivados del tratamiento, por ejemplo, el famoso olor a cloro, pero que uno le asocia con agua limpia, digamos. Ese olor a cloro no es para nosotros desagradable. En el caso de contaminación con líquidos industriales, por ejemplo, es muy común que la gente diga: esta agua tiene olor a queroseno o tiene olor a nafta, cuando esa agua se está contaminando con alguna pérdida en algún tanque de combustible, aceite de motor, etc. Entonces desarrolla ese famoso olor a queroseno, dice la gente. Bueno, todas las aguas acá, para que ustedes se aprendan esto así de memoria. Mentira, ¿eh? Mentira, mentira. Acá nomás tienen que saber a qué se huele. Por ejemplo, a tierra, moho, puede ser por algas, olor medicinal o famoso olor de hospital, productos clorados que son fenoles, por ejemplo, estos fenoles se usan para limpieza. Ejemplo, ¿cómo se llama ese líquido para ahuyentar víboras que usa la gente? Creolina. Creolina. Acá. Olor aceitoso, naftaleno, tolueno, solventes, ¿sí? Son hidrocarburos que salen de las carreteras, recubrimientos de brea, en los conductos de agua, etcétera, pueden dar estos olores. Aceitoso, huele a aceite de motor, te dice la gente. Olor a pescado, verduras podridas, eso es descomposición de materia orgánica, ya sea vegetal o animal. O sea, hay algo pudriéndose. Si huele a frutas y fragancias, son aldehídos y puede ser subproducto de ozonización, que es un tratamiento que se utiliza para esterilizar o para desinfectar. Entonces, miren, el olor, cuando uno expresa el olor del agua, y con esto ya voy terminando, sí o sí tiene que asociar a algo. ¿Verdad? Tiene que decir olor a queroseno, olor a podrido, olor a huevo podrido, olor a pescado, etc. Tiene que a tierra, esto es muy común. Y es debido entonces principalmente a estas algas contaminantes, etc. Estos compuestos, le dije en broma nomás que tienen que saber, no hace falta. El olor se puede semi-cuantificar, es decir, yo puedo decir qué tan olorienta es el agua, como es eso. Y tengo que comparar el olor del agua muestra con un agua sin olor que se prepara en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, si yo uso esa agua sin olor para diluir el agua que tiene olor, le diluyo a la mitad, sigue oliendo. Entonces tengo que diluir más, sigue oliendo. Diluyo más, por ejemplo, diluyo 10 veces. Y ahí recién dejó de tener olor. Entonces,
digo que tiene lo que se llama un límite umbral igual a 10. Acá hay un ejemplo. Si son necesarias 5 partes de agua inodora para una parte de agua en estudio, y ahí recién no huelo más nada, entonces digo que el límite umbral es 6. Y se establece un límite umbral de 10 para las aguas potables, o sea que pueden oler un poco las aguas, ¿sí? Y si no es mucho, se tolera. Y para oler... Profe, sí. creo que nosotros tenemos que entrar a física 2. En serio, pero hasta 19:20 dice. Bueno, acá ya termino, ¿sí? Por último, el olor es mejor percibir con agua calentita, porque entonces se liberan mejor las sustancias volátiles, o sea, a 60 grados aproximadamente. Mañana, en la hora del laboratorio, vengo con ustedes acá. Mañana, yo no apagué jamás la cámara. Disculpen. Mañana en horas del laboratorio vamos a ver cómo se mide la turbidez en un videíto, ¿sí? Les espero mañana a las 10:50.